es al final la misma mecánica que el boxeo. Cuando defiendo, estoy cargando esta arma. Y esta es la que está liderando. Ahí está. Siempre busco la lateralidad. Porque si lo tengo aquí frontal, ¿qué va a hacer él? Me viene el puño recto. Yo lo que hago es, él está ahí, ¡pum! Ahí, y toco. Tú puedes hacer jiu-jitsu, judo, wing chun, esgrima, kayukenbo, lo que tú quieras, ¿vale? Que sería el carruaje, pero si tú le pones los caballos adecuados, mejoras el avance. Hay una frase que dice Richard que a mí me encanta, que es tus limitaciones no son mis limitaciones. Si tú solo ves que es distancia corta, esa es tu limitación, ese es tu problema, no es mi problema. Yo sé que en distancia larga le puedo hacer funcionar. Mi nombre es Vicente, soy el representante de Valiant Tawak Cuentada en España, ¿vale? Llevo muchos años haciendo Valiant Tawak, antes he hecho Warriors, he hecho Botan, con Paco. Hoy vamos a ver un poquito de lo que es nuestro sistema. Algunos ya sabéis un poquito cómo funciona, voy a intentar daros pistas de cómo entrenamos nosotros y el porqué. Y nada, espero que os guste. Como siempre dice Richard, que a mí me gusta esa frase, aprovechad lo que podáis y lo que no os guste o no lo veáis utilidad, lo tiráis a la basura, ¿no? ¿Entendéis? Siempre buscad para mejorar vuestro sistema o lo que ya hacéis, cómo mejorarlo y qué conceptos podéis aplicar. Tú me pones tú la mano, toco, ¿vale? Eso es, tú pones la mano, toco, ¿vale? Tocad bien, porque luego os lo explicaré. Se necesita la intención, porque si no hay intención detrás de realmente de golpear, no te va a salir nada, porque no estás intentando pegarme realmente. Si no me estás intentando pegar realmente, ¿para qué me voy a defender? Si no me estás atacando, ¿vale? Detalles importantes que hay que empezar a aplicar porque seguimos con esto. Cuando yo estoy haciendo el ejercicio, él me lleva, Damián me lleva. Cuando levanta la mano, yo no hago esto. No, yo necesito entrenar. ¿Cómo entreno? Entreno el motor, es decir, entreno uno de los conceptos, 45 grados, para coger ventaja a él, ¿vale? Entonces, cuando él está ahí, fijaros lo que hago. ¿Veis dónde está? Está afuera. Ahora yo podría tocar fácilmente ahí, ¿vale? Otra vez, estoy aquí, boom, pum, toco. Si me pone la otra mano, boom, toco. No soy yo el que él pone y vengo detrás a buscar. No vengo a buscar, está bien, pero ahora lo que quiero es que vosotros aprendáis a ponerlo al otro incómodo, no vosotros los que tengáis que actuar 3 veces por delante de lo que él hace, ¿vale? Entonces soy yo el que le hace moverse a él. Estoy aquí, pum, pum. ¿Cómo lo consigo? Con estos 3 dedos. Agarro de ahí, ¿veis cómo viene? Y toco, ¿vale? Siguiente paso. Yo llevo a Damián, llevo a Dami. Eso es. Compruebo que él le hace, como se dice en inglés, fully commitment, ¿ok? Él realmente tiene que tener intencionalidad de tocarme. Si no tiene intencionalidad de tocarme y se queda a medio, no me defiendo. ¿Para qué? Si no me quiere pegar, ¿vale? Entonces, eso es. Necesito ahora, aprendo a hacer lo mismo, a defenderme. Quito. Subo, no quiero que me toques, ¿vale? No me tocas. No tocas, ¿vale? ¿Ok? 2 maneras de evitar que os toquen. Primera, otra vez, despacito. Echo para atrás mi hombro, con lo cual gano distancia. Segunda, con ayuda, metiendo la mano por medio, aunque meta el hombro atrás, ¿vale? Este lado igual. ¿Ok? O aquí. ¿Vale? Probad con las 2 maneras. Con defensa con la mano o sin defensa. Pensando en esto, tu mano está aquí, está recta. ¿Ves? Mira, ¿qué he hecho? He traído su mano a mi mano. ¡Pum! Estoy con la otra, me pone la otra mano. ¿Ves? Es él el que viene. No, estoy pensando yo, si vengo por aquí, si esta mano tiene que venir por aquí o por aquí. Ahí está. Bien. No dejo que toque, ¿vale? ¿Qué suele pasar? Errores que intentamos corregir aquí. Uno de los errores principales es que nos quedamos para la foto finish. Nos pensamos que nos van a hacer una foto, salimos guapos y guapas, pero realmente nos estamos exponiendo, ¿vale? Entonces yo quiero, como instructor, que soy el que lleva, imaginaros que llevo los focus, este es mi focus,
y este es mi focus. Y yo quiero que él reaccione al estímulo que yo le estoy dando. Entonces, quiero que recoja rápido. Ahora intento tocar yo, ¿vale? ¡Pam! Intento tocar. ¿Veis cómo ya no se queda para la foto? Estoy aquí, ¡pum! ¿Veis? Ahora hace lo mismo que yo. Su defensa es lo mismo. Hombro atrás o mano. Estamos haciendo lo mismo, como si fuese un espejo, pero yo le llevo con la diferencia de que yo estoy entrenando para la calle. El que lleva el ejercicio entrena para la calle. Mucha gente me dice, ¿pero por qué empiezas con las manos abajo? Porque estoy pensando en la calle. Yo estoy en la calle, estoy pensando en, no quiero problemas, no quiero tal, no estoy aquí. No estoy como él, que él está... Porque si yo tengo una agresión verbal y me acerco a él y ya estoy aquí, ¿veis lo que hace? Directamente se pone ya en guardia y dice, este viene a pegarme, ¿vale? Entonces tengo que aprender a, si yo estoy aquí y subo, esa mano tiene que aprender a defender. Desde aquí, no desde aquí arriba, ¿vale? ¿Veis? Ahí. Ahí. Un detalle más para terminar. Hay que comprobar que el compañero, que sigamos con la intencionalidad. Porque ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo pongo la mano, como ya sabe que voy a venir, no intenta tocar y ya se va hacia atrás. ¿Vale? Hace esto, ¡pam, pam, pam! No está intentando tocarme, ¿veis? ¡Pam, pam! No intenta tocarme. Entonces, ¿qué hago? De vez en cuando le dejo. Le dejo. Sigo moviéndole. Le dejo. ¡Ey! Te pillé. ¿Veis? Eso es, toca. Yo le voy poniendo el objetivo, toca. Ahí está, toca. Ahí está. Toca. No ataco. Él está alerta ya. ¿Veis cómo ya no la deja? Aunque yo no le ataque. Ahí la ataca, ahí defiende. Bien, Dami. Venga ahí, Jean-Claude Damián. Venga, ahí. Venga. Ahí está, ¿ves? No te muevas rápido, te come. Ahí está, bien. Y si ves que él se queda, puedes defender otra vez y tocar. Bien. Eso es. Bien, ahora puedes contestar. Eso es, ¿ves cómo corrige ya su postura? Ya está pensando en que le pueden pegar. Ahí está, con lo que sea, ¿sabes? Me puede contestar. Entonces tengo que tirar, pero también tengo que defenderme. No puedo estar pensando solo en tirar. Tengo que tirar y volver rápido a mi posición para defenderme, que no me pegue. Ahí, pónsela ahí arriba. Yo se la pongo aquí, ¿ves? Que él lo vea. Hazlo, házmelo a mí. Con la otra. Ahí está, ¿ves? Mira, mira lo que consigues. Consigues mi espalda. Si tiras con la otra... ¿Dónde está? Sí. ¿Ves? Sigo estando aquí. Ya. Ahora. Ahí está, ¿ves? Mira dónde está mi mano ya. Eso es. Yo compruebo. Pum, pum. Bien. Ya no quiero que me toque. Claro, no quiero que me toque y ahora él no quiere que yo le toque, ¿vale? Siempre con la misma, porque es al final la misma mecánica que el boxeo. Cuando defiendo, estoy cargando esta arma. Y esta es la que está liderando. Para que esta venga, ¡bam! Si te pongo la otra, esta es la que defiende, pero no pierdo el tiempo, esta está cargando para venir ahí. ¿Entendéis? Con la rotación es como boxeo, es boxeo. Siempre busco, si él me pone la mano, busco, eso es, otra despacito. Ponme la mano bien, eso es. Ahí está. Siempre busco la lateralidad. Porque si lo tengo aquí frontal, ¿qué va a hacer él? Me viene el puño recto. Yo lo que hago es, él está ahí, me voy aquí, pum, ahí, y toco. Es súper importante saber qué es el motor de nuestro entrenamiento y cómo generar potencia y cómo llevarlo, ¿vale? Al final el ejemplo que ponemos siempre es, si cojo un carruaje, ¿ok? Que es mi cuerpo, y meto los caballos detrás, el carruaje avanza, pero va siempre ahí a trompicones, ¿no? Los caballos van empujando y no le dejan avanzar. Ahora, si lo cambio y pongo los caballos delante, atados al carruaje, el carruaje va como una bala, ¿no? Pues para nosotros, los caballos es la mecánica corporal. Tú puedes hacer jiu-jitsu, judo, wing chun, esgrima, kayukembo, lo que tú quieras, ¿vale? Que sería el carruaje, pero si tú le pones los caballos adecuados, mejoras el avance, ¿vale? Eso es lo que entender un poquito la biomecánica de cómo generar potencia, ¿vale? Final del ejercicio, los dos las manos arriba, ¿ok? Ahora desde aquí tocamos los dos, jugamos a tocar. Eso es, él me puede tocar, yo le puedo tocar. Ahí está, bien.
Cuidado, ¿vale? Importantísimo, importantísimo, importantísimo. En este ejercicio he visto a uno casi sacarle un ojo. Nos emocionamos, nos venimos arriba y los golpes van de aquí para arriba. No. Ya os digo, me he tenido que llevar al hospital a uno con el ojo en sangre, ¿vale? Entonces, todos los golpes, por eso es mano abierta y ahí. Toco hombros, si es que no necesito más, si con eso ya estoy entrenando, ¿vale? Ahí está, venga, bien, mano abierta, no cerrada, mano abierta. Eso es, que puedas tocar. Eso es, que puedas tocar. Ahí está, ¿vale? Jugamos ambos. Ahí está, bien, relax. Todos los entrenamientos que hacemos van enfocados al ejercicio que vamos a hacer después, ¿vale? Voy a intentar, para todos aquellos que no habéis tocado nunca Balintawak, que entendáis un poquito la filosofía, ¿vale? De Balintawak. Es importante que entendáis el porqué de Balintawak, ¿vale? Balintawak es un sistema que es de distancia media, corta, siempre, ¿vale? Entonces muchas de las mecánicas que se usan son en esa distancia, aunque no quiere decir que no se puedan usar en otras distancias, ¿vale? Hay una frase que dice Richard que a mí me encanta, que es tus limitaciones no son mis limitaciones. Si tú solo ves que es distancia corta, esa es tu limitación, ese es tu problema, no es mi problema. Yo sé que en distancia larga le puedo hacer funcionar. En Balintawak siempre lo que buscamos es un entrenamiento, un enfoque combativo para la calle. ¿Qué quiero decir con esto? No hago florituras, no busco florituras. En Balintawak, por cada golpe que él me da, si él viene a pinchar, que es el ejercicio que vamos a hacer ahora, siempre hay una defensa y una respuesta. Y mi respuesta siempre, 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 o casi siempre es a la cabeza. ¿Por qué es a la cabeza? Porque la cabeza es la CPU. Si le tiro a la rodilla y él me tira a la cabeza, ahora es el que ha roto mi CPU ha sido él. Puede significar en la calle que me mate, o que me dé una paliza, o que me deje malherido, ¿no? Entonces siempre, siempre, todas las respuestas aquí, a la cabeza. Si viene por este lado, a la cabeza, siempre. Mi respuesta siempre es a la cabeza, siempre. ¿Vale? Ese es el porqué. Y luego se entiende, como en boxeo, que siempre tengo que intentar cortar al otro. Es decir, si él me defiende, tira, o sea, él va a defenderse, perdona, defiéndete, y hago pam, 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 al final uno le voy a dar. Un golpe le va a cazar. ¿Por qué? Porque solo está pensando en defenderse. Por eso en Balintawak, por cada golpe que él tira, intento contraatacar, para que sea él el que se defienda ahora, que no me esté tirando más golpes. Si no me está tirando todo el rato, al final uno me va a caer, es como en boxeo. Si te tiro una combinación de 8 golpes, uno u otro me caza. Uno u otro me caza. Entonces, intento 1-2, me voy, intento pegar, o gano distancia, o lo que sea, para que no siga, ¿vale? Ese es el porqué de Balintawak. Por eso es la mecánica siempre de él defiende y responde, y yo respondo. ¿Ok? Vale. Ahora vamos en concreto al ejercicio que vamos a hacer hoy. En Balintawak hay varios conceptos principales, que son los caballos que os comentaba, que son rotación, compresión, transferencia de pesos, abrir y cerrar. Son varios conceptos importantes que hay que trabajar en profundidad, y bueno, Luis, que lleva tiempo entrenando, pues sabe que se trabajan en profundidad. Hoy vamos a intentar aprender a movernos un poquito con el cuerpo. Entonces vamos a hacer lo que hacíamos antes, mover los hombros, ¿vale? Al mover el hombro, si os fijáis, lo que hago es, fijaros, yo estaría tipo Wing Chun o tipo Jeet Kune Do, ¿no? Recto, estoy plano, pero cuando yo tiro del hombro, estoy a 45. Cuando tiro del otro hombro, estoy a 45. ¿Para qué? Para generar potencia, porque desde aquí tengo más potencia que si tiro desde aquí. ¿Entendéis? Si hago esto, tengo menos potencia que si hago eso, ¿vale? Es otro rollo, ¿ok? Comenzamos con el ejercicio. Empezamos pinchando el hombro de atrás. Él defiende y responde. Nos ponemos en pareja, solo vamos a hacer eso por ahora. Pincho, defiende. Pincho, defiende. Ahora, cuando lo haya hecho 4 o 5 veces, ahora me tira él. Pincha y defiende. Pincho, defiende. ¿Vale? Importante esta mano. No sé si lo veis desde ahí. Un momentico aquí. Esta mano, ¿vale? Juega un papel importante. ¿Veis? Viene aquí y responde. ¿Por qué se usa esa mano? Porque si él me atrapa aquella mano y viene a pinchar, este es mi trabajo. Seguir entrenando esto. Entonces estoy entrenando distancia corta y distancia media. En distancia media yo haría esto. En distancia larga yo haría esto. Fijáis en lo mismo, ¿vale? Entonces yo tiro allí, 1, 2. 1, 2. Ahora tira él. 1, 2. ¿Ok? Vuelve otra vez. 1, 2. Vamos. Ahí. Eso es. Defiendes. Y ahora
Pega, pega, te está esperando, respondes. Bien. No, no avances. Mantén tu posición. Eso es. Bien. Relax, relajadito, muy bien, muy bien. Entonces, seguimos con el ejercicio. Vamos a seguir avanzando para que cojáis fluidez y podáis ver diferentes puntos, ¿vale? Lo que se llama, realmente este trabajo está dentro del Grouping 3 y se llama flexibilidad corporal. Lo que busco es aprender a mover el hombro o mover la tripa, ¿vale? Entonces, primero aquí, que es el que acabamos de hacer. Segundo, busco el objetivo de entrar al ángulo 5, ¿vale? Levanto y tiro, ¿veis? Le obligo a que use la mano, porque esta mano no se la estoy dejando llevar. Le dejo, él defiende y responde, otra vez. 1, eso es, no te duermas. 1, a mí se me duerme. 1, tengo que darle esta velocidad, si no se me duerme. 1, por debajo, me cuelo, lo que estoy buscando es esto. ¿Os suena? Misma mecánica. Si sois de Jiu-Jitsu lo vais a saber, si sois de Judo lo vais a ver, si sois de Muay Thai lo vais a ver otra cosa, ¿vale? 1, pam, pam, otra vez. 1, ¿vale? Ángulo 7, ángulo 5. Importante, a la hora de pinchar, nos pasa a todos al principio. Tendemos a poner la mano así. A la hora de pinchar. Yo quiero pinchar aquí, lo que tiendo es hacer esto. ¿Vale? O vengo por aquí y tiendo a hacer esto. Os animo a que pongáis el palo e intentéis manteneros con la mano así un rato. Vais a ver que toda la presión se va yendo hacia arriba. Entonces, en Balintawak se tiende a que penséis en boxeo. Es boxeo con un palo. Mi mano siempre está en 90 grados. Cuando pincho, no pincho ahí, que si él viene así pinchando, pincha mal. Es fácil que se le vaya la mano hacia atrás. Sino que lo que busco es mantener mis 90 grados. Es la punta la que va. ¿Veis? Es como si pegase un jab a alguien que está allí. ¿Vale? Entonces, ahí pincho y ahí pincho. No, pincho, pincho. Uy, casi. Pincho, pincho, ¿vale? ¿Ok? ¿Es acero? Vas con braguero, ¿no? Aquí y aquí. Quedaríamos. 1, 2, ¿vale? Otra vez. 1, 2. Aquí intervienen un montón de cosas. Rotación, compresión, cambio de peso, pero hay muchas cosas las que hay que enseñar. 1, me cuelo por debajo. 2. Si tú le haces giro, si tú me haces giro, si yo estoy aquí y me haces giro, me está dando el camino de salida. Ya me encargaré yo, ya me tendré que buscar yo la vida. Entonces, solo hacia arriba un poco. Ahí está. Y eres tú el que te metes por debajo. Piensa que vas a hacerme una proyección. Que realmente lo que busco es esto. Un pinchazo real. Un uppercut con el palo. Pam, pam. Pam. ¿Ok? Entonces es esto. Genero potencia. ¿Vale? ¿Ok? No es solo 1, 2. No es estocadas con la espada, no es esto. Sino es un bastón, es potencia. ¿Vale? Seado. Y si ella tiene habilidad, te va a responder rápido. Entonces tú me pinchas. 1, 2. Si me llevas para allá, me estás regalando esto. Entonces, 1, 2, tú solo, tu función es solo meterte por debajo tú. Levanta. Ahí. Ya está, ya tienes. Ya me obligas, ¿ves? Ahora no puedo ir directo. Ahora vengo aquí y respondo. Vengo aquí y respondo. ¿Vale? Si tú me das el camino de salida, me lo estás regalando. Claro, mira la diferencia. Yo te pincho aquí, respondes y te pongo aquí, boom. Ahora, si yo te hago esto, boom, y responde, yo te hago esto, te lo estoy facilitando para que vengas por aquí, ¿lo ves? Te estoy dando el camino de salida, ¿vale? Ahora, desde aquí, fíjate lo que hago. Lo traigo y pincho a este lado. Y él defiende y pega. 6, otra vez. 1, 2. No avances tanto, no te vayas tan para allá. Menos. Lo justo. Ahí está. 1, 2. Ahí. Eso es. ¿Vale? Y desde aquí vengo. ¿Ok? Así entrenamos. Esto. 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 Grouping 3. Otra vez. Entrenamos.
que aprendas a poner. Es importante que pongáis la mano, porque si... Eso es, ¿ves? Eso es, ¿ves cómo lo entiende? Eso es, él entiende que tiene que usar la mano. Ya estoy aquí, hecho 1, defiende de arriba, pum, 2, defiende abajo. No, ahí estaba bien. Y ahora con el palo. Bien. Ahora desde aquí, traigo aquí, la hago avanzar, ¿ves? Defiende esa. Ahí, vienes aquí, ahora libera la mano hacia abajo y pegas puño. Recto. Para abajo. 1, 2, 3. ¿Vale? Cuchillo. Pam, pam, pam. Avanzamos en el ejercicio. 1, 2. Ahora quiero trabajar la mecánica desde el otro lado, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Cambiando, obligándole a él a que cambie, a que dé un avance y cambie de paso y de defensa. ¿Qué hago? Esta mano, tiro de ella, me la traigo al bolsillo. ¿Veis lo que hace? Le obligo a que dé un paso. ¿Cómo? Entrenando lo de antes, de mano vacía. ¿Vale? Exactamente igual. 1, 2, pum, 3. He avanzado él, me voy hacia atrás, le doy la distancia, él defiende, pega, ¿vale? Y empezamos. 1, 2, boom. ¿Veis cómo le hago avanzar? Despacito otra vez. Pincho arriba, pincho abajo. Eso es, él viene ahí. Vale. Para los que ya sabéis, desde aquí doy el ángulo 6 y empiezo. 1, 2. ¿Veis? Vale, importante. A la hora de hacer la transición. Tiro de él, le hago que avance. No hace falta que pinchéis allí, no paséis. Con que pongáis la punta aquí, que vayáis a tocar el hombro un poquito, vale, para que no haya errores ahí, ¿vale? Y él ya sabe que tiene que defender. Ahora desde aquí él tiene que volver a recuperar su estabilidad y lo más importante de todo, liberar su mano. Porque yo estoy aquí, si no se suelta, tiro otro golpe, ¿vale? Entonces él necesita liberar rápidamente su mano. ¿Qué hace? Mete el peso atrás y chequea. ¿Veis lo que me pasa a mí? Soy yo el que está fuera ahora. Y ahora, yo aún así sigo sin soltar. ¿Cómo me hace soltar él? Golpea, esta mano rápidamente va atrás para cargar y esta hacia abajo. ¡Pum! ¿Veis? Si yo la mantengo, me hace un atrape. Y aún encima con un palo, que duele el triple. ¿Vale? Y ahora tira el 12 él. ¡Pum! Otra vez, para que veáis. Te tira 12, otra vez. 1, 2, pum. Le hago pasar. ¿Veis? Libera. Despacito. Pincho allí, defiende. Pincho aquí, defiende. Tiro de él, si yo ni me he movido, si os fijáis, porque yo genero potencia desde la posición en la que estoy. Si yo intento hacer esto a la vez, él no se mueve. Él no se mueve. Tengo que hacerle yo que se mueva. ¡Bum! Ahí está. ¿Veis lo que hace su cabeza? Es el que le hace desplazar. Desplaza, recupera su equilibrio y le tiro. Eso es. ¿Vale? Cuando él me lo hace, hazme el pinchazo y la transición. Cuando él tira hacia atrás y pincha, eso es, tírame fuerte y pásame hacia atrás. ¡Pum! Yo aquí, si él viene y me suelta la mano, no tiene sentido que yo haga esto y venga esto y pegue. ¿Por qué no tiene sentido? Porque cuando él me tira, me suelta, vengo aquí y vengo ahí. Ya estoy libre. Pego, ¿para qué voy a pensar? No pienso, pego. Ahora, el problema lo tengo realmente cuando él me tiene atrapado y él no me quiere soltar. Yo he hecho esto, libero aquí, ¡fua! ¿Cómo me suelto? ¡Pum! ¿Veis esta mano dónde va? ¡Pum! Exactamente lo mismo. ¡Pam! ¿Qué pasa? Que aquí hay una ventaja. Y es que si él lo hace bien, él me está agarrando a mí también. Con lo cual yo ahí él a mí no me permite ya jugar con él, subir y bajar, porque él también lo puede hacer. Está en el cambio. El cambio cuando cambió con él. En el cambio está eso. Y ahora desde aquí es cuando libero y él viene hacia allá. ¡Bum! Ahí, y vienes al 50%. Lo levantas aquí, defiende, libro aquí, defiende y pega. ¿Qué pasa? Que la diferencia es cuando él tira de mí y él viene a pinchar. Eso, viene a pinchar aquí. Eso. Ah. Me haces como un kata. Claro, busco como un kata y aparte juego con mi mecánica corporal. A ver si él está fuera de equilibrio. ¿Ok? O realmente, este es el entrenamiento, él viene aquí. Realmente lo que busco muchas veces es esto. Ir directo, es ¡pam!
Pero ahora para entrenar, boom, cargo mi 90 grados, que no pase el tío, boom, ya tengo limpio. Ahora esa viene ahí, le dejo seguir jugando a él. Vamos, paramos, vale. Desde aquí fue muy difícil hacerle que se mueva, desde aquí. Palo, mano, y esa va a tu bolsillo, ahí está. ¿Ves lo que hace su cabeza? Y tú para reestructurar, de aquí, fíjate, ¿y ahora cómo le hago andar? Mira, ¿has visto cómo pega un paso? Y si lo pega con aquel, porque la potencia la tiene delante, mejor. Da un paso completo, da un paso completo. Ahí, eso es, paso completo. Mira, ¿ves cómo ya sabe que tiene que defender ese? Ahora ya viene aquí, liberas mi mano, pegándome en mi mano. Ahí está, ¿ves? Y golpeo. Y desde aquí, vale. ¡boom! Puño Vale, recto. entonces has dicho. Eso es, otra vez. Sí, puño recto, otra vez. Estoy aquí, aquí, y ahora fijaros. Traigo aquí, ¿ves cómo ya da el paso ella? Viene aquí, liberas. Ay, perdona. Y recto, eso es, ¿vale? Es que me quedo. Y defiendo, ¿vale? Parada. Venimos aquí, esto es lo básico, no es lo que hablaba antes. El básico es defiendo, palo, defiendo, palo, paso, palo, 6 y vuelve, ¿vale? Y volvemos otra vez. Sencillo, palo, palo. Para los más avanzaditos ahí que avancéis, aprendo a que no soltar el palo, trabajo con él. ¿Cómo trabajo? 1, 2, 3. Limpia, te has quedado pillado, ¿eh? Otra vez. 1, 2, 3. No uso el palo, no he defendido ninguna vez. No suelto, boom, boom, boom. Mi móvil ha hecho el boom. Otra vez. 1, 2, 3. ¿Lo veis? Final. Cuchillo. 1, 2, 3. ¿Entendéis? 1, 2. Por eso uso esa mano. No porque quiera un palo. Con un palo nunca voy a usar la mano. ¡Pum! ¿Estáis entendiendo? ¿Vale? ¿Veis la mecánica por dónde va? Pues ese es el sistema, ¿vale? Vale, para los que ya controléis un poquillo, intentad hacerlo sin soltar. Agarro. 1, 2. ¿Veis? Pongo la mano por encima. Es avanzado, ¿vale? 2, 3. Tengo que aprender a, ¡pum!, a cambiar la mano. Que esté por encima otra vez. ¿Vale? Eso para los que estéis avanzados. Ahora, volvemos a la base. Para todos ya. Él defiende, responde. Vamos a ver un desarme desde aquí. Vamos a jugar un poquito. ¿Ok? Desde aquí, ¿qué hago? Un uppercut. Esta mano está chequeando ya. Esta está dentro ya, aunque él no lo sepa. Lo que hago es, me llevo como antes al bolsillo, pero esta vez me lo traigo al pecho. ¡Pum! Eso es lo que yo busco. ¿Vale? Otra vez. 1, ¡pum! ¿Lo veis? Él, su reacción natural es esa, normalmente es ¡pum! Quito la cabeza porque viene un golpe a la cara, ¿vale? Mi respuesta, bien. Traigo con el tabón hasta mí. Voy pegando, realmente voy ¡boom! Tiro, ¡pum! Aquí. Esta mano la cambio, allí. Cambio aquí, vengo aquí y pego. Ok, despacito. 1, 2, 3. Esa mano, si veis, no me puede pegar. Ahora, como me puede pegar, esta es la que defiende. Y ahora pego ahí. A Paulino, ¿vale? Por haberme traído, por estar aquí, y a vosotros por desplazaros desde un montón de sitios, lejos, norteños, como yo casi, y venir aquí, ¿vale? Muchas gracias, espero que lo hayáis disfrutado. Y lo principal, coged lo que os sirva, lo que no, fuera, ¿vale? Venga.